Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a José Manuel y al Ateneo por invitarme a este acto. Yo sí he querido, además de la obligación que tengo de ir acá a la mayoría de las cosas que se hacen, intento llegar a todas las que puedo, pero en este caso también especial le tengo un gran aprecio a Margarita porque tiene una gran contribución a la ciudad y hace cosas muy bonitas, ¿no? Y por lo tanto yo siempre tengo que agradecer la mirada que tiene de la ciudad y la historia como la está también reflejando y los trabajos tan interesantes que están haciendo. Así que pocas palabras más, porque lo que ahora interesa es escucharte, que además tengo muchas ganas de Buenas tardes y bienvenido a la Ateneo de Jerez. Hemos hecho esto por el tema de las medidas COVID y también porque podamos aquí, con la distancia, quitarnos las mascarillas. Pues nada, bienvenidos al sexto ciclo del documento del Archivo Municipal. Llevamos ya 6 años colaborando con el archivo, pues bueno, y trayendo a jerezanos, a jerezanas, a personas de la provincia que están interesados en la historia y que además para recuperar la historia, para recuperar bueno, un poco nuestra identidad, pues estos investigadores han pasado la mayoría por el archivo. Y bueno, Margarita me lo corrobora, ¿no? Ya han pasado muchos investigadores por aquí, a todos le damos las gracias y esta tarde comenzamos el sexto ciclo que comienza con Margarita y bueno, nos va a hablar un poco sobre la muerte de Elvira Bulmarí y en esta zona, ¿no? En la isla, en los llanos en la Vega de la Pagana, bueno, no sé, ya Margarita nos dirá un poco pues, qué investigaciones, qué ha trabajado ella y también pues como estáis viendo hay un libro suyo, ¿vale? Que trae aquí por si alguien después quiere adquirirlo y bueno, darle las gracias por eso, por venir al Ateneo y también por supuesto por colaborar con el archivo, ¿no? Lo digo en nombre también del archivero, de Cristóbal Villana y también en nombre del ayuntamiento, que ya lo ha dicho Paco Cama. Pues Margarita Lozano nació en Jerez en 1981. Es graduada en Artes Plásticas y Diseño por la Escuela de Arte de Jerez. Actualmente estudia Historia en la UNED. Ha colaborado con distintos medios radiofónicos participando en programas sobre turismo con Onda Jerez Radio, así como teniendo sus propias secciones dedicadas a la cultura, como de Jerez al Mundo, en la FM de Cádiz al Mundo, en Onda Cero y actualmente el Jerez de Margarita, en Canal Sur Radio. Toda su carrera profesional está vinculada a la gestión del patrimonio histórico, turístico y cultural. Es la autora del Caballero sin Fronteras, del libro que os hablé. Yo ya lo había empezado a leer antes de que viniera, que Margarita lo supiera que venía. Sé que alguien más lo ha leído por aquí, estando en una situación de recuperación de su salud. Y bueno, está publicado por Kaizen Editores en diciembre del 2020 y cuya segunda edición acaba de salir a la venta. Así que os dejamos con Margarita y de nuevo lo repito, gracias por venir a la Ateneo. Bueno, pues ante todo quiero dar las gracias al Ateneo y al Archivo Municipal. Para mí es un honor poder hablar de un lugar como este, de Diego Fernández de Herrera, de Rey Alfonso, de Sultán Abu Hassan y todos estos personajes que coincidieron en el tiempo y en el espacio en un momento que tanto tiempo llevo estudiando, ¿no? Desde el año 2013 exactamente. Antes de nada, tengo que deciros que esta es mi primera conferencia y mi primer PowerPoint, así que estaba desconfigurada completamente, pero bueno, lo iré leyendo. Y realmente disculpen por ello. Bueno, la charla la he dividido en 5 partes. Una pequeña introducción primero
sobre el tema principal. Luego explico un poquito quién era Diego Fernández de Herrera. Mucha gente lo conoce por la calle, por la calle que tiene, pero es verdad que yo misma no sé quién era. Hace 8 años tiene un nombre intelectual, sentido que era un alcalde, un médico, algo así, ¿no? Y se remonta hace 680 años, ¿no? Luego las campañas militares que se dieron en esa época se dividen en la primera campaña de Abu Malik, la paz de Fez y la segunda campaña de Abu Malik. Todo eso ocurre en los años 30 del siglo XIV. Después las fuentes escritas, las que aparece esa historia, las crónicas locales, las castellanas y las árabes. Estas dos últimas coinciden un poco más, ¿no? Las locales son las que, digamos, son bastante diferentes a estas que son más extensas, ¿no? Y por último, la conclusión. Bueno, como introducción, esta charla aborda el dilema historiográfico sobre la muerte del emir Abu Malik, la cual sitúa las fuentes locales en el Llano de la Harina y las crónicas, tanto castellanas como magrebíes, en la vega de la Pagana, en Alcalá de los Azules. La llegada de los castellanos a la zona del estrecho, así como la intensa actividad bélica del rey Alfonso XI, provocó la llamada al auxilio que los nazaríes realizaron a los benimerines, o sea, granadinos, a los norteafricanos, quienes, a cambio de algunas plazas costeras, como Algeciras, por ejemplo, desembarcaron en la península enfrentándose a las tropas castellanas. La situación política y económica a ambas orillas del estrecho, tanto en el sultanato benimerín como en Castilla, influyó en cada movimiento que realizaron las tropas de ambos reinos, en sus aliados y en sus treguas. Jerez fue uno de los grandes centros de operaciones durante el conflicto del estrecho, que duró de 1274 a 1350, y en el combatieron los reinos de Castilla, Aragón, Sultanato Benimerín y Reino de Granada, en un continuo cambio de alianzas y batallas de asedio, y que influyeron en el trágico final de este joven emir. Bueno, aquí tengo el cartel de la calle. Sobre Diego Fernández de Herrera, bueno, yo cuando empecé con esta historia me planteé, yo solo escuché una leyenda, estaba haciendo una visita guiada por San Mateo, me contaron su leyenda y me hice varias preguntas, ¿no? Como quién fue, qué sabemos de él, a qué linaje perteneció y cómo acabó. Sobre quién fue, bueno, pues después de más de 680 años, de hecho, el sábado se cumple 682 años de esta gesta. Es prácticamente improbable que podamos responder a esa pregunta, pero también es cierto que fuese cual fuese la hazaña que este caballero jerezano llevó a cabo, el tiempo y el espacio le acompañó. Se encontraba en la sociedad idónea y en la era perfecta para pasar a la posteridad mitificado cual héroe caballeresco. Parafraseando a Juan Antonio Moreno Arana, la guerra no solo se ganaba con la espada, sino también con la pluma. Diego Fernández de Herrera aparece en la historiografía local como el héroe que puso fin al cerco del emir Benimerín Abu Malik. Se asegura que hablaba árabe, que conocía los rezos del Islam, las costumbres magrebíes, incluso sabía montar a caballo a la jineta, y que se hizo pasar por uno de ellos para infiltrarse en su campamento, un auténtico agente doble. Pero ¿de dónde sale este caballero? Bueno, pues como bien dice la ley 20 del título 21 de la partida segunda, de las 7 partidas, que los caballeros deben leer las historias de los grandes fechos de armas cuando comieren, porque oyéndolas les crecían los corazones, esforzábanse, haciendo bien, queriendo llegar a los otros, facieran o pasaran por ellos. Es decir, que se entendía, la propaganda militar se entendía como arma para afianzar el poder, fuese central o local, para afianzar la posición o los linajes. Esa es una recomendación que hacía el rey Alfonso X. ¿Qué sabemos de Diego? Muy poco, realmente aparecen las crónicas locales solamente y se les responsabiliza a causar, a mi parecer, la gran batalla del Salado. Sé que la muerte de Diego fue en el 39 y el Salado es en el 40, pero a fin de cuentas, Abu al-Hassan, el sultán Benimerín, tras conocer la muerte de la península de su hijo, fuese en los Llanos de la Ina o fuese en Alcalá de los Azules, apareció en persona 12 meses más tarde para llevar a cabo la que sería la última gran campaña benimerín en el Reino de Castilla. Esa es la gran batalla del Salado, que es justo cuando Jerez se retira de lo que es la frontera. Se pone ya la frontera, digamos, en pues lo que es Conil, Vejer y todo eso, ¿no? Bueno, Vejer es posterior, Conil y demás.
Se cree que estuvo cautivo en Marruecos por un tiempo indeterminado, razón por la que podía hacerse pasar por musulmán, ya que su padre fue hecho prisionero entre el 1299 y 1301, según Bartolomé Gutiérrez, esas son las fechas. Y llegado un momento, se llevó a cabo el intercambio del hijo menor como prueba de buena fe para el pago del rescate. De todos modos, Gonzalo de Padilla asegura en su crónica, en su historia de Jerez, que aprendió los usos, idiomas y costumbres por los cautivos musulmanes que su padre tenía aquí en Jerez. Es la única versión, digamos, diferente sobre el tema del cautiverio. ¿Sobre qué linaje perteneció? Pues algunos historiadores le atribuyen a abuelos repobladores, pero después de estudiarlo mucho, yo creo que no es descabellado estimar que podría ser hijo de un repoblador. Yo sé que Jerez se repobló en el 1267-68 y esta historia ocurre en el 1301, cuando supuestamente el padre está cautivo, pero bueno, un militar de la época puede tener perfectamente 13 años, entonces, según eso, pues tendría 36 años cuando ocurre esto, con lo cual no está mal de edad, ¿no?, para ser su padre. La partida 1601 del libro del repartimiento aclara que Juan Fernández era ballestero del rey y que no recibió un heredamiento corriente, sino un donadío. Por tanto, se trataba de un individuo de la confianza de los monarcas. En la nómina de la frontera del año 1290 nos lo encontramos como el hombre mejor pagado de la milicia concejil jerezana y cobraba por las tenencias del Alcázar. Este hecho daría sentido tanto a que su padre fuera hecho prisionero, porque era alguien pudiente, así como que él aprendiese árabe por los cautivos que su progenitor tenía, como afirma Gonzalo de Padilla. En la historiografía local podemos encontrarle como posible descendiente de Diego Fernández, aseverando Adolfo de Castro en su crónica que fue uno de los pobladores, aunque no aparece en el libro del repartimiento este tal Diego Fernández. Uno de los caballeros del feudo se llamaba Domingo González de Ferrera, con la partida de 1277, ya se parece un poco más a Herrera, y también encontramos un repoblador llamado Esteban Pérez de Herrera, en la partida 667. Aún así, el único Fernández con cierta situación social y económica es Juan Fernández, el que hemos dicho antes, el ballestero del rey, por lo que es probable que fuese este su padre. Aquí, bueno, aquí como se me ha desconfigurado no sabe lo que es. Esto es la portada de genealogía de la Casa de Herrera, que es del archivo Soto de Molina. Y bueno, aparece un poco el lema, ¿no?, de oro vi 2 calderas, de sangre otras 12, que en Castilla herederas, porque Herrera las 12. Este escudo de armas lo podemos encontrar en la plaza de San Mateo número 9, en una casa que hay allí junto a la iglesia de San Mateo. ¿Cómo acabó Diego? Bueno, pues independientemente de las afirmaciones sobre la gesta, hazaña, y la construcción de la ermita de la Ina para conmemorar esa hazaña, las únicas pruebas de su existencia están en la lápida y sepultura que, asegura Bartolomé Gutiérrez, apareció en 1755 en el lado del Evangelio de San Marcos, así como el acuerdo al que en 1677 se llegó en el ayuntamiento para renovar las pinturas murales sobre la hazaña, que estaban sobre la puerta real. Sobre la lápida lo transcribió Bartolomé Gutiérrez. Aquí yace el magnífico y muy noble y esforzado caballero, gran libertador de su patria, Jerez, Diego Fernández de Herrera, que mató al infante Tuerto y a costa de su vida la libró de su gran poder año 1339. Y sobre el tema de las pinturas, ponía, dedicado a la eternidad era del César 1377, en la era hispánica, que es año de Cristo 1339, día 28 de octubre, fiesta de San Simón y San Judas en tiempo del rey don Alonso el XI. Aquí he puesto 2 imágenes de la izquierda, es la ermita de Nuestra Señora de la Victoria, que es la ermita de la Ina, que está ahí en la Ina, y luego en la derecha tengo el santuario de Nuestra Señora de los Santos, que está en Alcalá de los Azules. Ambas son del siglo XIV y ambas dicen lo mismo, que se erigieron porque allí murió el príncipe Abu Malik. Es también muy curioso que coincidan. Las campañas militares, bueno, para cuando veáis después la presentación, yo aquí no he puesto ni bibliografía, directamente he puesto que todo esto es de Miguel Ángel Manzano, que es la persona que más ha estudiado los benimerines en la península. La primera campaña de Abu Malik, eso ocurrió en febrero del 1333. Abu Malik inició un asedio a Gibraltar que duraría 5 meses. Siguiendo los antecedentes, sabemos que medio año antes, el rey de Granada, Muhammad IV, había visitado la corte de Fez para entrevistarse con el sultán benimerín Abu el-Hassan, que es el padre de Abu Malik.
y una vez regresó a Granada, el sultán granadino, el emir Abu Malik, cruzaba el estrecho hacia Algeciras, acompañado de un importante cuerpo de ejército. Es verdad que no sabemos de qué se habló en esa entrevista, pero bueno, el hecho de que Abu Malik viniera justo unos meses después, pues puede ser que fuese algo de esa invasión o algo así, ¿no? Sobre el cuerpo del ejército, bueno, según el libro Kitab al-Ibar, fueron 5.000 soldados, según la gran crónica de Alfonso XI, fueron 7.000 soldados, pero según una carta de Abul Hassan al sultán de Egipto, al-Nasir, fueron 4.000 soldados. Debido a los problemas internos que Castilla está viviendo, a causa del infante don Juan Manuel y don Juan Núñez, el rey no pudo personarse en esa asedio a Gibraltar, aunque envió 15 galeras y 6 naves al mando del almirante Alfonso Jufre Tenorio. El 20 de junio llegó Alfonso XI a Jerez para preparar el socorro a Gibraltar, ya que había caído en manos de los benimerines con la ayuda de los nazaríes. O sea, que una vez que llegó Alfonso XI aquí a Jerez, cuando se enteró que ya Gibraltar había sido entregada. Pero aún así decidió asediar el Peño en un intento de recuperarlo. Transportó toda la maquinaria de guerra desde Cádiz, Tarifa y Jerez, pero tras 2 meses de asedio el rey castellano desistió. Aquí en la imagen, esta imagen me la ha pasado Fran Giles, es la torre del puerto en Gibraltar, que ya no existe a día de hoy. Una vez que desiste Alfonso XI del asedio, llega la paz de Fez. La paz de Fez fue una tregua firmada el 24 de agosto del 1333 entre Alfonso XI de Castilla, Muhammad IV de Granada y Abu al-Hassan de Fez. Entre las cláusulas se encontraban acuerdos comerciales, la renuncia por parte del rey castellano a las parias granadinas, a los impuestos que Granada pagaba a Castilla, algunas condiciones de carácter estratégico militar para que los benimerines no traspasaran más tropas de las necesarias a la península. Pensamos que ellos tenían Algeciras y Ronda, con lo cual alguna tropa así para abastecer esas plazas, pero no más de las permitidas, ¿no? Ese hay un acuerdo. Así también al compromiso de no reedificar castillos en mal estado de conservación. Ninguno cumplió esta última cláusula, ya que Abu al-Hassan reformó el sistema defensivo de Gibraltar y Alfonso XI distribuyó unos 3.000 jinetes por los castillos fronterizos de Jerez, Olvera, Morón, todo lo que era esa frontera. Cuando suscribieron ese acuerdo, ninguno de los dos monarcas tenía intención alguna de cumplir las cláusulas, como hemos dicho. Muestra de la inestabilidad que existía entre ambos reinos y que simplemente se alargó hasta que cayó por su propio peso. La realidad es que Abu al-Hassan tenía problemas internos que amenazaban sus pretensiones en el norte de África. El nuevo rey de Granada, Yusuf I, debía sentarse en el trono tras el violento asesinato de su predecesor. O sea, el que firma la paz era Muhammad IV, pero cuando llegó a Granada lo mataron. Entonces su hermano heredó el trono. Y Alfonso XI necesitaba poner fin a las intrigas de la nobleza castellana. Antes de que caducase la paz de Fez en marzo del 38, los embajadores de Abu al-Hassan vinieron a la península con una falsa propuesta de prórroga para esta tregua. De hecho, el grueso de las tropas africanas llegó a la península unos 8 meses después de esta visita diplomática, a pesar de las múltiples alusiones a la violación de la tregua por parte de los musulmanes que aparecen en la crónica y en la gran crónica de Alfonso XI. Con lo cual, si hablan de una violación de la tregua es porque tuvo que, o se firmó realmente una prórroga o está en proceso de. La realidad es que si se prorrogó o está en proceso de, sería una maniobra política para ocultar la verdadera intención, que era invadir la península. Abu al-Hassan estaba muy obsesionado con la yihad porque se quería proclamar califa, se quería recuperar al Andalus. Fray Pere Comte y Bernat de Cancerch envían en noviembre y diciembre del 37 unos informes, tanto a Pedro IV de Aragón como al Papa Benedicto XII, convencidos de que los benimerines pretendían invadir Valencia con la ayuda de los genoveses, por lo que el rearme debía estar enfocado en formar una poderosa flota. Esto está recogido en cartas de Pedro IV al Papa Benedicto XII, fechadas el 1 y 3 de abril del 37. Finalizada la tregua, llega la segunda campaña de Abu Malik. Con la llegada del emir en el 38 venían nuevos contingentes que se instalaron en Algeciras, desde donde podían controlar futuras operaciones militares. A pesar de que el estrecho estaba en estricta vigilancia para evitar el trasvase de tropas magrebíes, no siempre el almirante castellano, Alfonso Jufre Tenorio, lograba cortar el paso. Es más, los soldados de Abu Malik apresaron la nave de aprovisionamiento que los castellanos habían enviado al almirante,
dando lugar a las primeras escaramuzas que se utilizaron como casus belli entre benimerines y castellanos. Era una clara maniobra política de Abu al-Hasan para llevar a cabo la invasión a la península. La consecuencia de estas amenazas fue una auténtica reacción en cadena entre los reyes cristianos, que se vieron obligados a buscar alianzas contra los invasores musulmanes, a pesar de los conflictos que tienen entre ellos. Castilla y Portugal firmaron la paz en septiembre del 38, a pesar de que durante los 2 años anteriores que llevaban en guerra, Portugal había pedido ayuda precisamente a Abu al-Hasan, el cual rehusó porque se encontraba en tregua con Castilla, la paz de fe. Castilla y Aragón firmaron un acuerdo de colaboración en octubre del 38 para defender el estrecho. Las tropas magrebíes siguieron atravesando el estrecho durante el invierno del 38 al 39 y el temor a un ataque durante los meses de verano apresuró tanto a Alfonso de Castilla como a Pedro de Aragón a estrechar su alianza en abril del 39, más todavía de lo que habían firmado previamente. Castilla se comprometía a mantener 20 galeras por cada 10 de Aragón y en invierno serían 10 castellanas por cada 4 aragoneses. Las movilizaciones cristianas comenzaron con los combates en la primavera y verano del 39. Alfonso XI dirigió desde Sevilla una serie de ataques que duró 16 días, saqueando y talando los bosques de la frontera granadina, Antequera, Archidona y Ronda. Acabada la contienda, el rey Alfonso XI se retira a Sevilla a pasar el verano antes de marchar para preparar las Cortes de Madrid. Nombra adelantado de la frontera al maestre de Alcántara, Gonzalo Martínez de Oviedo, y llega al estrecho del almirante de Aragón con las galeras que debían permanecer todo el invierno. Y, paralelamente, los maestres de Alcántara y Santiago entran en combate contra los granadinos en distintas plazas y momentos de los meses de otoño, por lo que las tropas nazaríes se encontraban en la parte oriental del Reino de Granada y su frontera, tanto atacando como defendiéndose de los castellanos. Por esta fecha, Abu Malik llevaba ya 1 año en la península y no había entrado en combate personalmente, ni siquiera como respuesta a los ataques castellanos contra sus dominios, pero aprovechando que el rey se hallaba en tierras de Castilla, decidió salir de Algeciras para atacar a los cristianos de la frontera sur. Por un lado, su intención era conocer la posición del rey castellano y por otro lado era abastecerse. Recordad que el estrecho estaba bloqueado por los aragoneses y castellanos. El conocer la posición del rey castellano, que recordamos que estaba en Madrid, lo que sucedió fue que los contingentes magrebíes atacan y saquean Medina Sidonia y Jerez para robar el ganado, con la intención de alcanzar Lebrija. Y con el tema de abastecerse, como he dicho, el bloqueo marítimo de Castilla y Aragón impedía que Abu al-Hasan enviase a su hijo víveres y refuerzos. Aquí he puesto una imagen que es una recreación de las 2 medinas de Algeciras en el siglo XIV. A la izquierda se aprecia la Villa Nueva y a la derecha la Villa Vieja. Es al revés, la Villa Vieja y la Villa Nueva. Entre ambas se encuentra el río de la Miel y frente a este la Isla Verde. Como hemos dicho, Abu Malik sale de Algeciras, ataca Medina y Jerez y él se queda aquí, bueno, Jerez no aquí dentro de la ciudad, sino por Jerez, digamos, ¿no? Desde donde envía un cuerpo de su ejército a Lebrija para alcanzar las marismas del Guadalquivir y dirigirse hacia Sevilla, donde pensaba reunirse con ellos. Este cuerpo logra alcanzar Arcos de la Frontera a un lugar llamado Bodegón el Rubio. El emir envía una avanzadilla hacia Sevilla para reconocer el terreno antes de partir él mismo, pero al igual que los anteriores, fueron interceptados por los castellanos. El maestre de Alcántara, como adelantado de la frontera, coordinaba las fuerzas castellanas. Y a su vez, Fernán Ponce de León, al frente de Arcos, también se prestó a la lucha. La derrota de los musulmanes en el Valle del Guadalete les trajo consigo bajas y pérdidas del botín conseguido, cuyo grosso era el ganado y las otras provisiones. A estas alturas, Abu Malik marchaba en retirada retrocediendo hacia Alcalá de los Azules, pero una de las noches que hizo alto para descansar fue sorprendido por los cristianos en su campamento de la Vega de la Pagana, cerca del río Alberite. Iniciado el combate, un sobrino de Abu al-Hasan llamado Al-Kaka Ben Abi Ali Umar, Ali Qasar de las fuentes cristianas, controlaba desde el río con un grupo que los cristianos no cruzasen, pero murió en el ataque en el que Abu Malik resultó herido, falleciendo más tarde. Bueno, aquí tengo un par de mapas que me ha pasado Agustín García Lázaro sobre la zona de la Vega de la Pagana, que bueno, se pueden apreciar toponimios como Cañada de la Pelea, Cerro del Moro, Mata del Tuerto, Cortijo Picazo, todo eso hace alusión al infante Abu Malik realmente, que se llama el infante Tuerto, o ya una vez que murió el infante Picazo porque le mataron con una pica.
Y así es como se encuentra ahora mismo. En la zona está bajo agua, es el embalse de Celemín, con lo cual es imposible rastrear nada de esta batalla, ¿no? La fuente es escrita. Bueno, yo la he dividido, como he dicho antes, en fuentes locales, crónicas castellanas y macrevie. Las fuentes locales tenemos, bueno, pues tenemos la primera que se habla de Diego Fernández de Herrera en la zona lo hace la crónica de Diego Gómez Salido en el siglo XIV, luego aparece también el Memorial de Servicio del siglo XV, en el libro del Alcázar, siglo XVI, Historia de Jerez de la Frontera de Gonzalo de Padilla, XVII, Historia de Jerez de la Frontera de Fray Esteban Rayón, XVIII, el manuscrito de José Ángelo Dávila, XVIII, Historia y Anales de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera de Bartolomé Gutiérrez, XVIII, y Historia Social de Jerez de Hipólito Sancho, XX. Aparecen muchas más, pero yo he intentado elegir la que cambia algún dato de algún modo u otro, o las que son enteras copias, ¿no? Estas imágenes son todas del archivo de la biblioteca. En la crónica de Diego Gómez Salido, bueno, es una historia de los sucesos de la ciudad de Jerez, de la frontera, perdida desde el siglo XVII, que se hallaba en San Mateo, de donde Diego Gómez era el beneficiado. La primera mención a esta crónica aparece en el libro del Alcázar, que es del siglo XVI. Y en este texto sitúa la lápida de Diego en San Dionisio y la data en el 37. En el Memorial de Servicio del siglo XV, bueno, el nombre es un memorial de los hechos de armas en los que intervinieron los jerezanos contra los musulmanes, que el Cabildo encargó en el 1484 con el fin de que quedara constancia en el libro de actas capitulares. Abarca una larga cronología, desde la conquista de la ciudad por Alfonso X hasta los Reyes Católicos, pero en ningún caso alcanzó la categoría de una historia de la ciudad porque era solamente unos pocos folios. Menciona la hazaña de Diego Fernández de Herrera, aunque no dice su nombre, solamente dice que aquí murió el infante, situando la muerte del infante Picazo en la Vega de la Pagana y la del infante Tuerto en la Ina, o sea, que divide a la misma persona, ¿no? Cree que son dos personas diferentes, dos infantes diferentes. El libro del Alcázar del 16, el nombre real es Libro de las Memorias de las Cosas y Hazañas que los caballeros de esta ciudad hicieron desde que se ganó de los moros, como se han sacado de escrituras antiguas fielmente y comenzarse a como se ganó la primera vez. Ese es su título, Libro del Alcázar. Menciona la hazaña de Diego y su sepultura en San Dionisio. Además también habla de la construcción de la ermita de la Ina en el capítulo 7, como que se erigió pues, por motivo de esta batalla que tuvo lugar ahí, según esta fuente. La historia de Jerez de la Frontera de Gonzalo de Padilla. Bueno, conocemos esta obra a través de la historiografía local jerezana, que desde el 18 hace mención de la historia escrita por el cura beneficiario de San Lucas, que era Gonzalo de Padilla. Menciona la hazaña de Diego, y aunque se corresponde con el capítulo 7 del libro del Alcázar, casi en su totalidad, afirma que Diego hablaba árabe porque lo había aprendido de los cautivos que su padre tenía, como dije al principio. Menciona que los soldados que volvieron a Jerez dieron gracias a Dios en la iglesia de Santiago y que la sepultura fue en San Dionisio. Incluso transcribe el texto de la lápida. La historia de la ciudad de Jerez de Fray Esteban Rayón. Bueno, la obra tiene un gran interés debido a que realiza tanto una historia del pasado de su ciudad como un relato sobre lo que observa en su tiempo. Y sobre la hazaña de Diego, lo que hace es transcribir la crónica de Diego Gómez Salido. Él asegura haber tenido papeles originales y que sus padres vieron las pinturas murales que decoraban la casa del corregidor con la batalla de la Ina y la muerte del emir Benimerín. A excepción de dejarse llevar por las crónicas locales y arremeter contra historiadores que sitúan, arremete contra historiadores que sitúan la batalla en Alcalá de los Azules. Relata, según él, bueno, relata hechos fehacientes como la toma de Remecén por Abu al-Hassan y las alianzas entre Castilla y Aragón para proteger el estrecho. O sea que algunas cosas, pues no sabemos si son, digamos, de la historiografía local porque va de boca en boca, pero otras cosas sí que son realmente ciertas, como estos últimos datos que dice, que menciona. El manuscrito de José Ángelo Dávila acepta la estructura de las anteriores, narra los hechos de armas también y demás, y sobre la hazaña de Diego la sitúa en la Ina, pero él cambia la versión asegurando que el emir Abu Malik cabalgó desde el Real hasta la Albergada, o sea que no estaba junto el ejército, sus huestes de él, para saber de dónde procedía el ruido. Se supone que los jerezanos llegan con cajas y demás, ¿no? Haciendo ruido para que salgan de su tienda, y que Diego, al verle, le arrojó la lanza o le mató a puñalada.
según otras versiones, y él afirma que le sepultan en San Deniso. En el manuscrito de Tomás Molero, bueno, eso fue igual, ¿no? El puntos históricos civiles, políticos de la ciudad, menciona la hazaña de Diego en la Ina y también afirma que le sepultan en San Deniso. Básicamente todo el mundo afirmaba lo de San Deniso hasta que apareció la lápida en San Marcos, según Bartolomé. Y este Bartolomé, él dice que el escribano del Cabildo, Felipe Rodríguez, dio fe en el año 1755 del hallazgo de la lápida y sepultura en San Marcos, como hemos dicho, ¿no? Y además dice, y allí está pública, como que él la ha visto, o sea, le afirma que está allí. A día de hoy eso está perdido, no sabemos nada de esa lápida, ni de Diego, ni nada. Y estos días del siglo XX, la historia social de Hipólito Sancho, lo curioso es que menciona la hazaña de Diego en el año 33, que es cuando sucede la primera campaña de Abu Malik. Y realmente Abu Malik muere en 39, en la fecha de su segunda campaña, con lo cual pues cambia de fecha el hecho. De las fuentes castellanas tenemos la crónica de Alfonso XI, la gran crónica de Alfonso XI, el poema de Alfonso XI y la crónica de Pedro I. La crónica, que está redactada en el 1344, o sea, realmente recientemente, ¿no? Después de los hechos, 5 años más tarde, él asegura que, en fin, que Abu Malik sí que está aquí, que muere aquí, que viene para provocar la paz de fe, pero no menciona nunca a Diego. La gran crónica, que es un poco posterior, no habla de la tregua y, bueno, y exactamente habla del tema del estrecho, de Jufre Tenorio, pero que rompe la tregua, pero tampoco menciona a Diego. Solamente menciona a los dos que aquí muere el emir. En el poema de Alfonso XI, que es muy cercano a los hechos, hace un poema, ¿no? El fuese al río de Alpetrite, ceñudo como león, muy cerca del Berite, asentó su pentón, hablando de Abu Malik, ¿no? Con lo cual, nada de la Ina. Las crónicas castellanas no mencionan que fuera la Ina, sino que fue en Alcalá de los Azules. Y la crónica de Pedro I, que es muy posterior, esta es de 1390, realmente es propagandística, lo que intenta es justificar el asesinato de Pedro I, los derechos de la dinastía Trastámara a Corona, pero da una fecha, es la única que da una fecha, y sitúa la muerte de Abu Malik el 20 de octubre del 39. Pero la historiografía local insiste que la salida de Diego de la ciudad fue la víspera de los santos San Simón y San Judas, que los santos son el 28 de octubre, o sea, se supone que salió el 27 y murió el 20, y el emir moría el 28. Realmente solamente hay 8 días de diferencia entre las locales y la crónica de Pedro I, o sea que tampoco dice muchísimo. Está claro que tuvo que ser en octubre la muerte. De las crónicas árabes tenemos el Musnad de Ibn Marsuk y Kitab al-Ibar de Ibn Khaldun. Las fuentes árabes son muy lacónicas respecto a la biografía de Abu Malik, más allá de su participación en la conquista y defensa de Gibraltar, y algunos retazos más sobre su muerte, configurando la imagen ideal de una figura clave en la historia de la intervención benemérita en la península ibérica. Se estima que tenía apenas 20 años cuando fue asesinado. El Musnad, que está escrito en el 71, este hombre vivió con Abu, bueno, fue predicador de Abu al-Hasan, o sea que realmente tuvo que vivir los hechos, o vivió los hechos, ¿no? Porque estaba en la corte en ese momento. Y lo que pasa es que cuando lo escribe, pretende como ver en su favor a un hijo de Abu al-Hasan, porque, bueno, había sido desterrado y demás, ¿no? Uy, se me ha ido. Y entonces realmente la pretensión de este hombre era recuperar sus cargos, ¿no? Sus bienes y demás, con lo cual tampoco sabemos muy bien si es, aunque vivió los hechos, no sabemos si realmente está siendo sincero o no, porque todo lo pone todo muy bonito, ¿no? De Kitab al-Ibar de Ibn Khaldun, bueno, pues igual, ¿no? Es un libro de la evidencia de los inicios de los árabes persas, ¿no? Él se hace eco de la rivalidad que había entre los dos hijos de Abu al-Hasan, hubo dos emires, por el trono dinástico, y que culpa al otro hijo, Abu Abd al-Rahman, pero la realidad es que Abu Malik fue enviado a la península, donde su trajo le convirtió en mártir por la fe, o sea que realmente hubo una trifulca por la dinastía. En un momento que Abu al-Hasan se enferma, los dos hijos se pelean por el trono, y la realidad es que Abu Malik es mandado para la península, con lo cual no sabemos muy bien si fue una especie de destierro o qué pasó ahí, ¿no? El desenlace de las campañas de Abu Malik no deja lugar a dudas.
pero valorarlas en toda su extensión presenta diversas dificultades. Es curioso que se produjese un año después de su llegada a la península. Y por mucho que el Valle del Guadalquivir temiese un ataque directo, los castellanos controlaron casi en su totalidad los movimientos del emir. La última campaña no puede atribuirse a un acto de heroísmo ni fanatismo por la fe, como asegura Ibn Marsuk, que alude a la traición del emir a su padre, como hemos dicho, o a su afición por la bebida como motivo de martirizarse. En cambio, Ibn Khaldun explica la trágica derrota por el arrojo e inexperiencia de un príncipe que solo se preocupaba de obtener el botín del enemigo. Pero en ambos casos carece de sentido que se esperase todo un año para atacar. El continuo trasvase de tropas y la poderosa flota, concentrada en Algeciras, muestra el cuidado con que Abu al-Hasan planeaba sus estrategias para invadir la península, por lo que la precipitada actuación de Abu Malik no puede implicar una ofensiva militar. El emir se vio obligado a llevar a cabo una campaña de aprovisionamiento, porque se había quedado atrapado en la península. Es más, solo así se comprenden las alusiones que la gran crónica de Alfonso XI hace sobre los ganados que llevaban consigo. Y solo así se entiende el fracaso final de su campaña. La gesta de Diego Fernández de Herrera, que ninguna crónica que le menciona a él citó los hechos en Alcalá de los Azules, o sea, si hablamos de Diego, todo fue en la INA. Y si fue en Alcalá de los Azules, nadie habla de Diego. Son las dos versiones que hay. Ha trascendido de un modo local a lo largo de 7 siglos, pero solamente local. Si volvemos al momento en el que Abu Malik sale de Algeciras con la idea de llegar hasta Sevilla, tras atacar Medina y Jerez, es aquí donde le perdemos el rastro mientras sus huestes van de avanzadilla y son interceptados por los castellanos. Es este el momento en el que pasa por la INA. En fin, se dice que él llega hasta aquí, ataca, y luego los otros avanzan. ¿Qué pasa con él? De algún modo tuvo que ocurrir algo para que esta confusión haya perdurado en el tiempo. Y considerando que la ciudad de Jerez tuvo que afrontar situaciones límite, tanto por su carácter de ciudad relevante como por su enclave avanzado, la milicia concejil acudió en solitario y por decisión propia a distintas razias. Parafraseando Sancho de Soprani, en Jerez se vive con el arma al brazo. Por eso no es descabellado que realmente este caballero pudiese alguna escaramuza entre todas las que estaban sucediendo alrededor con las huestes del emir dispersas en grupo, o incluso que fuese tanto a esa batalla de la INA, donde se erigió la ermita, para conmemorar la muerte de algún enemigo de relevancia para los cristianos, como a la Vega de la Pagana, donde murió el emir y se erigió otra ermita. A fin de cuentas, un caballo podía alcanzar los 15 km por hora, lo que permitía que en 7 u 8 horas pudiesen recorrer 120 kilómetros, por lo que es incluso factible que ambas batallas ocurriesen en un periodo de 24 horas, cuando bajo el mando del maestre de Alcántara los castellanos iban tras los pasos de Abu Malik. Una foto cortita, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ha finalizado? Sí. Bueno, pues gracias. Nos queda ahora un poco un turno de preguntas. Si queremos preguntarle a Margarita algo sobre la conferencia, sobre el libro, o qué relación tiene el libro con la conferencia, con lo que ha encontrado en el archivo. En fin, no sé. ¿Hay alguien aparte que me... No, es que he sido spoiler contigo, tú no te has terminado. O sea que... ¿Cómo? He sido spoiler cuando te has entrado al final. Ah, bueno. Nada, No sé, si tiene alguna duda que me... Dígame. Bueno, sobre su exposición o sobre el libro. Yo he leído el libro, y me llamó la atención ese periodo más largo que este personaje, que no sabía que era de regla, que pasó en Marruecos. Y toda su historia o todos sus problemas que hubo y su integración incluso de la sociedad, bueno, en la sociedad marroquí, digamos, que era Marruecos, ¿no? Sí. Y luego, como cuenta económico, regresa ya mayor a Jerez y encabeza, digamos, lo que es el ataque a los musulmanes que están llegando, la víctima y los derrotan. Pero esa doble vida es lo que me llama muchísimo la atención. Por supuesto, sé que estuvo allí en Marruecos porque el padre, o para liberar al padre, pero tanto tiempo hizo una vida de marroquí. Sí, bueno, realmente lo que yo he expuesto aquí es lo que he podido estudiar. De su vida en Marruecos no tenemos ni idea, no sabemos nada. O sea, que la parte del libro es una novela histórica, ¿vale?
no es un ensayo. Entonces, la parte de Marruecos fue un modo de intentar yo misma darle sentido a lo que pasa al principio y al final. Sabemos, el inicio es así, o sea, Diego es cautivo en rehenes de su padre, como dicen todas las crónicas, y luego sabemos lo que hace. Entonces, el hecho de que alguien, yo solamente me puse en su lugar, el hecho de que alguien pueda hacerse pasar por alguien de otra cultura, otro idioma, pero a niveles de hasta montar a caballo, cuando los jerezanos siempre iban a la brida, que además son, bueno, los caballeros jerezanos eran populares y muy importantes, ¿no? Entonces, saber a montar caballo de otra manera era algo curioso, ¿no? Yo, que he vivido en el extranjero, que siempre pongo el mismo ejemplo, yo lo muy bien inglés, pero se nota que soy española y he vivido fuera. Entonces yo me pregunté, ¿este hombre cuánto tiempo estuvo allí para ser capaz de hacerse pasar por alguien de allí realmente, ¿no? Entonces yo no sé el tiempo que estuvo, siempre veo que estuvo mucho tiempo. Todas las crónicas que leo dice, estuvo allí mucho tiempo, muchos años, ¿no? Hasta el punto ese, ya no solamente de que estés cautivo y puedas chapurrear, ¿no? Sino incluso saber, porque lo que sí dicen todas las crónicas es que pasó ya con ellos hablando, rezando, comiendo, o sea, que sabía todos los usos de costumbre, con lo cual asumo que tuvo que estar mucho tiempo para aprender todo eso y hacer vida normal allí, quiero decir, vida normal de marroquí, quiero decir, de magrebí, ¿no? Sí, bueno, eso es que de cómo vuelve no sabemos nada realmente. O sale, claro. o vuelve a Jerez, ya mayor, deja, digamos, toda la vida anterior, sí. Y ahora además he recibido bien aquí, incluso consigue encabezar, digamos, las tropas para derrotar a sus antiguos compañeros, digamos. Sí, bueno, es que realmente aunque yo en el libro le pongo que tiene 9 años porque necesitaba que contara la historia, pero realmente él tendría que haber sido muy chico, de 3 años o algo así, cuando va para allá, realmente. Eso hace que coincida completamente, incluso en edad, con Abu al-Hassan. Y Abu al-Hassan, el sultán, no iba a ser sultán, él simplemente era el sobrino del sultán, que tenía hijos varones. Lo que pasa es que mueren todos en un periodo muy corto y se convierte en sultán. Entonces, realmente tiene sentido todo, que se conocieran, que, en fin, o sea, eso ya fabulando, ¿no? O sea, el por qué no, realmente. Alguien de una posición, tú no ibas a una cárcel realmente, como cualquiera, ¿no? Si tú vas en rehenes de tu padre, ¿no? Pues lo normal es que, bueno, estabas prisionero, pero estabas bien, ¿no? No estabas como lo de la jaula de oro, por así decirlo, ¿no? Estás cautivo, pero no estabas en una prisión de mala muerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso, además, encontré algunos comentarios, otros son comentarios, no los pongo nunca en exposiciones porque, bueno, no deja de ser, no sé si de dónde han sacado esas informaciones, pero sí que he leído que era pues muy popular entre las mujeres, que era un gran intelectual en la frontera jerezana del siglo XIV no es muy normal. Entonces, me llama la atención ese tipo. Hablan de él como alguien de una corte extranjera y muy exótica, ¿no? Por eso pensé que realmente tuvo que tener un tipo de vida en Marruecos mucho más, digamos, erudito, por así decirlo, ¿no? Sí, erudito que lo que puede tener aquí en Jerez, ¿no? En la frontera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, Nada. antes te pusiste a investigar y después escribiste el libro. Bueno, yo primero supe quién era, bueno, me enteré de la historia de Diego y me puse a investigar. Y lo que yo quería hacer era una biografía, pero no hay documentación suficiente, ni tampoco para hacer nada sobre la batalla. Entonces fue cuando salió la novela, es muy cómodo. Tardé mucho porque tampoco me puse todos los días, ¿no? Lo tuve un tiempo, luego dejé, en fin. Pero sí que entonces lo que sí pude hacer es recrear la sociedad, las personas que viven aquí, ¿no? Gracias a que conocemos los linajes, el concejo, en fin, gracias a los estamentos también se sabe mucho. Entonces, pues, por eso fui capaz de recrear un Jerez muy fiel a la época. O sea que si hubiese hecho una biografía tiene que ser otro tipo de historias. Por eso sí tan corta mi exposición, porque realmente saberse, ¿no? Pues no... Es eso, el ir cogiendo crónicas, que tampoco son una ciencia cierta, ¿no? Y luego él ir comparando unas versiones con las otras, pero no daba por una biografía, entonces de qué se leer una novela realmente. Pero está bien que investigues, que además parte de la investigación salga de nuestros archivos
Claro, claro, por ¿sabes? supuesto. Y que después pues sea capaz de contarte. Bueno, pues No hay ningún cantar, ningún poema, algo sobre Diego Fernández Herrera De esa época no. de esa época. Hay cosas romances posteriores, o sea, pero muy posteriores de hace nada, hace 200 años, pero no hay nada anterior. Lo único que tenemos es eso, de que se dice lo de las pinturas en la Puerta Real en Casa del Corregidor, que en el 1676 dice de renovarse, o sea, eso está escrito, se van a renovar las pinturas, con lo cual ya te está acercando un poco más, ¿no? A que tuvo que pasar algo realmente, porque no se van a sacar de la manga tampoco una historia así. Una cosa es que lo exageren, que... en fin, lo exalten un poco, pero algo tuvo que pasar ahí, desde luego. Y realmente, al principio yo pensaba que a lo mejor había sido Ali Kassar, el primo de Abu Malik, pero luego sabemos que no, que Ali Kassar murió allí, también en Los Azules. Pero, y lo que he dicho antes, si Abu Malik paró por aquí, tampoco es descabellado que la gente tampoco, no queda tampoco un periódico, la gente no sabía que, dice, aquí está el tuerto, y ya no saben si se han ido más para adelante o lo que han hecho realmente, pero la gente lo sitúa ahí. Si pasó algo ahí, o si Diego a lo mejor lo mató en otro sitio, si porque fue a la escaramuza o lo que fuera, la gente a lo mejor ya lo va, como él muere, no lo puede contar, pues. Claro, es que es muy plausible lo último que comenta de Sofrani, que sí puede ser la batalla en la Ina, y a caballo son 8 o 10 horas llegar a esa altura, claro, sí, por el pantano de Barbate, y allí es en donde voy a descansar y ahí es donde lo mato. Claro. Y entonces, de la Ina a la Virgen de Alcalá. Sí, Alcalá de los Azules son 7 u 8 horas a caballo. Sí, son 8 o 9 horas a caballo. Tenemos, hoy en día lo vemos rápido, es la línea recta de la autovía, básicamente. Tiras para el lado de Martelilla, para parte de Alcalá. Sí. He hecho yo el recorrido, sí. Sí, la verdad es que sí, que es muy factible. Y además, bueno, el tema de los caballos, además que en el itinerario de Alfonso XI se ve claramente cuando él va solo, el rey va solo, cómo tarda nada en llegar. Pues a un western no. Cuando, por ejemplo, iban a la Talla del Salado, tardan 4 días en llegar, ¿vale? Pero claro, vas con unas western, entonces es diferente. Pero cuando vas tú solo a caballo, vais 4, perfectamente se puede hacer en una jornada, por así decirlo. Entonces, pues, yo sí creo realmente que... Yo no creo que fuera una invención. Es imposible que haya estaciones tanto en el tiempo, además que sea una ermita y todo, una invención. Algo tuvo que pasar ahí. Y situando al infante, aunque no sea, cuando dice que paró por Jerez, no sabemos dónde se paró, pero bueno, ahí tenemos una historia en la Ina con él. O sea, ¿por qué no? Entonces tiene sentido más. Y también está el Real, también hay el Cerro del Testudo. O sea, hay unos nombres ahí también... Que hablan de que ahí pasó algo también, ¿no? Algún tipo de asentamiento, algo militar, entonces. ¿Verdad que podemos decir que es la primera novela épica de un héroe sano? No sé yo si no creo que es la primera, no sé, seguro que hay algo por ahí también. Desde luego te digo, sí, es la primera, eso sí. Eso es lo que yo quería comentar. No existen otras publicaciones de ese periodo de frontera, siglo XIII, XIV, no, XIV, XV. Hay una novela de Pulido que se llama ¿Por qué lloran las piedras por Al-Ándalus? Y va de la caída de Sherish Iduna, cuando cae el Jerez musulmán. Eso siglo XIII. Esa novela existe. Es de un jerezano, se llama Pulido. Yo creo que es jerezano, ¿no? Sí que es jerezano. Sí, pues yo creo que es de una editorial más grandecita que la mía. O sea, una editorial más potente, quiero decir. Sí. O sea, yo soy muy pesada en redes sociales, entonces, bueno. Muchas publicaciones sobre ese periodo histórico donde mucha confrontación en la zona transfronteriza, de Granada, tropas de Lenin, de Marruecos. Sí, yo de los benimerinos no conozco yo ninguna novela. Bueno, no la conozco yo, igual la hay, pero no tengo ni idea. Sé la que he dicho de Pulido, que va de la caída del Jerez musulmán, y de Granada sí que hay. O sea, hay una... Las puertas del paraíso de Nedra Riesco va de la caída de Granada. Esa es fantástica, esa es fantástica. Yo creo que es una de mis novelas favoritas. Y muy bien documentada. Y es me alegro que sea un bestseller, porque es una época muy... yo siempre, me gusta mucho la Edad Media porque
como, bueno, como española y como andaluza, ¿no? O sea, teníamos al andaluz aquí. Entonces, no por eso simplemente, también por esas tres culturas, ¿no? La frontera también es apasionante, los caballeros, ¿no? O sea, son mucho en cruzadas a Tierra Santa y que tenemos una cruzada aquí, continua, ¿no? En el estrecho. Entonces, me parece que tuvimos una Edad Media fantástica. O sea, épicamente hablando, creo que y es muy atractivo. Incluso Esteban muere unos escoceses. Ah, bueno, sí, eso es. Sí, Sir James Douglas, sí, eso fue la de Eva, eso es en el 1330, sí, en el 30, sí. Sí. Sobre todo esa historia. Es que Alfonso XI es mi rey favorito, fue muy bélico y tiene unas historias, enrolar unos escoceses contra los musulmanes de aquí, solamente lo hace él, creo yo. Sí, 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 porque no entendieron el tornafulle que hacían los musulmanes, solían huir de mentira, ¿no? Y luego lo que hacían era hacerte una emboscada. Y los escoceses fueron detrás de ellos, no sabían que eso no se hacía. Y claro, cayeron en la emboscada. Impedían una movilidad, por lo cual los musulmanes eran mucho más ágiles. Sí, sí, sí. Es que yo sí, eso hacen allí una representación y todo, sí, sí. Ahí nunca he ido, pero me gusta mucho me hace mucha, bueno, me hace gracia, claro, en el tiempo y espacio, ¿no? Me hace gracia Alfonso XI, que ve aquí, no, creo que pararon para aprovisionarse en Sevilla simplemente y ya los líos rápidamente. Sí, sí, sí. No, porque ellos iban a entregar el corazón de Robert de Bruce a Tierra Santa, que había sido su decisión en el hecho de muerte, y dice Alfonso XI antes, aquí tenía que ir a una cruzada, ¿sabes? Y entonces, bueno, en fin, acabaron todos muertos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Leonor, Leonor la saqué yo de los linajes de la Casa Herrera, realmente se llama Leonor de Melgarejo y es posterior, es del siglo XV. Que el apellido Melgarejo es posterior, llega en el siglo, o sea, segunda mitad del siglo XIV, si no recuerdo mal. Y entonces no le pude poner, originalmente la llamé Melgarejo. Cuando ya aprendí eso le tuve que cambiar a Morlans, porque Melgarejo es Morla Melgarejo y el origen de Morla es Morlans en esa época. Entonces por eso se llama de Morlans. Pero realmente es la Leonor de Melgarejo, que es del siglo XIV-XV, casada con de Herrera. Y lo que hice fue adelantarla en el tiempo. Y en cuanto a ella, además estoy trabajando ahora mismo precisamente en ella, es verdad que ella en sí no se corresponde con la época, pero lo que he hecho es una mujer de la frontera. Y aunque Leonor de Morlans en sí no existiera en esa época, sí que estoy trabajando mucho en esas mujeres que quedaban aquí, con todas las escaramuzas que había, cuando se iban los hombres fuera, ¿qué pasaba aquí? ¿No? ¿Quién se quedaba aquí? Y las mujeres se hacían cargo. Es impresionante con los testamentos y demás ver cómo se hacían frente de negocios, de sus bienes, incluso de la ciudad. Y tuvimos hasta una alcaidesa, ¿no? O sea, entonces ella es una de esas mujeres de la frontera y lo que hice fue investigar mucho sobre ellas, ¿no? Para darle la personalidad. Y realmente era totalmente... así, cuando empecé el libro, ves que a él no le cae muy bien, pues es su prima, y su prima pesada, ¿no? No le cae muy bien, pero luego fue cogiendo personalidad y al final estoy haciendo un libro sobre ella, o sea que no lo planeé nunca, pero ahí está. Va a ser mi mujer de la frontera al final, espero terminarlo de aquí a 6 meses. Bueno, pues el resultado de la investigación de esta joven herezana de Margarita, pues bueno, ha dado sus frutos, ¿no? Aparte de la investigación que ha realizado nuestro archivo municipal, pues también, nada, nos va a deleitar con este libro seguro, porque ya por lo que me han dicho algunos, les está gustando bastante. Vale, así que quien quiera puede adquirirlo. Y antes de terminar y darle las gracias, por supuesto, quería deciros que el ciclo ha comenzado hoy, ¿vale? Y que en la próxima conferencia ya la veréis, pero se trata del desierto de Belén al cementerio de Jerez, fundación e historia de los hermanos Fosores de la Misericordia. Así que nos van a hablar sobre la historia de los hermanos Fosores. Y lo dará Pablo Collado Ávila, en el martes 16 de noviembre, por supuesto, a las 7:30. Aquí tenéis vuestra casa. Podéis seguir a través del Facebook, no solamente las conferencias que hacemos con el archivo,
sino todo tipo de conferencias, porque sabéis que hacemos más cosas que historia, cine, teatro, música, y aquí tenéis nuestra casa. Gracias, Margarita. A vosotros. También gracias al Ayuntamiento por acompañarnos.